Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. El día de hoy les traigo un relato muy especial, que en lo particular estos temas a mí me encantan demasiado, ya que yo trabajo en un hospital. Les traemos una historia de una enfermera que fue asesinada brutalmente mientras estaba en su turno nocturno, y que la leyenda cuenta que cuando alguien trata de ocupar su lugar o de estar en el turno nocturno en donde estaba ella, los empieza a asustar y a llevar al límite psicológico, porque ese turno sigue siendo de ella. Así que, sin más dilación, comenzamos. No debía aceptar ese turno. Esas palabras sonaban en mi cabeza en todo momento, en modo de arrepentimiento. Al principio dije que no, lo recuerdo muy bien, pero el supervisor insistía demasiado, como si nadie más quisiera ese horario. Es solo el piso 2 de urgencias. Solo es estar despierto en la noche para lo que se puede ofrecer. O sea, no es tan complicado. Solamente es un turno nocturno, tranquilo, no pasa nada. Eso me dijo. Pero obviamente, como él no iba a estar en una jornada de noche, que por lo regular siempre son muy pesadas porque la gente no deja de llegar, yo claramente sabía que él me estaba mintiendo. Pero terminé aceptando. Después de 3 días de presión, yo necesitaba dinero y creo que eso fue mi mayor error. Entonces fue así que me dirigí hacia el turno nocturno. La primera noche no pasó nada, solo el hospital respirando. El piso 2 estaba casi vacío. Camillas alineadas, cortinas a medio cerrar, ese olor tan característico antiséptico de los hospitales, mezclado con algo más, un olor metálico. La segunda noche empezaron los rumores. Uno de los camilleros se acercó a mí y me miró serio antes de irse. Si escuchas pasos, no salgas. Esas fueron sus palabras que me dijo antes de irse. Yo me puse a reír sinceramente, pero fue un grave error. Eran las 3:17 AM. Siempre eran las 3:17 AM. El reloj se escuchaba tan fuerte que sus manecillas retumbaban en todo el hospital. Escuché algo arrastrándose por el pasillo. Pensé que era un paciente, entonces salí a investigar. No había nadie, pero el sonido seguía detrás de mí. Entonces fue que la vi, en el reflejo del vidrio. No directamente, era solamente como un flashazo. Una enfermera con un uniforme antiguo, completamente empapado en sangre, el cabello pegado al rostro y la cabeza inclinada de una forma imposible, como si se estuviera torciendo. Entonces giré y ya no estaba. Esa noche encontré un expediente que estaba muy bien oculto en el rincón del archivo, como que si nadie quisiera que nos diéramos cuenta de lo que había pasado. En la nota médica decía: enfermera, fallecimiento en turno nocturno. No decía accidente, decía incidente violento. Las hojas estaban manchadas, como si alguien hubiera intentado limpiarlas con manos ensangrentadas. Decía que un paciente la había atacado.
que la desfiguró, que siguió incluso después de que ella dejara de moverse. La tercera noche fue súper intensa. Entonces fue que ahí estaba ella. Ya no fue solamente un reflejo. Me quedé encerrado en el pasillo. Las luces comenzaron a fallar. Y entonces empezaron los pasos más cerca y más rápidos, arrastrándose. ¿Hola?, dije yo. El silencio no era normal, era un silencio oscuro, penetrante, y luego una respiración justo en mi oído. Fue entonces que la vi, esta vez de frente. Su rostro no tenía rostro, era una masa abierta de carne, como si alguien hubiera arrancado todo lo que la hacía humana. Sus ojos colgaban y su boca se abría demasiado. Intenté correr, pero el pasillo parecía eterno, no terminaba nunca. Sentí algo frío en mi tobillo. Miré hacia abajo y ahí estaba su mano. Me estaba arrastrando y me decía lo siguiente: tú tomaste mi turno. Entre un susurro, pero su voz no venía de su boca, venía de todas partes. Desperté arriba de una camilla. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que vi mis manos llenas de sangre y ese uniforme de enfermera, antiguo y desgarrado. Claramente no era el mío, era el suyo. Ahora entiendo por qué nadie quiere el turno nocturno, porque no es un turno, es un reemplazo. Y ahora yo soy quien camina por el pasillo, arrastrándose, esperando a que alguien más acepte el turno nocturno. Este fue un relato que para mí es muy interesante, porque siempre me ha llamado mucho la atención esas leyendas que cuentan en los hospitales, porque algo tienen de cierto, y quien las cuenta es porque vio algo. Si tú conoces o sabes de alguna leyenda de algún hospital, me encantaría que me compartieras esa historia. Voy a hacer parte 2 de este tema porque en verdad a mí me encanta demasiado. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.